expertos. Hace un momento le comentaba justamente de que el día de ayer, a través de la Organización de las Naciones Unidas también, pues se hizo un alto en el camino para hablar de lo que ha sido el desarrollo de la población en el mundo, y platicaba también sobre lo que significa el impacto, ¿no?, de las políticas demográficas, que obviamente son importantes para que podamos nosotros entender y saber hacia dónde vamos, cómo estamos creciendo, cómo nos estamos desarrollando, cuáles son las necesidades más importantes que habrá que atender, cuidar, revisar. Imagínense nada más, y muchos dicen, bueno, hoy estamos en el 2021, falta mucho para el 2050 y falta mucho para el 2100, pero los expertos en estas materias obviamente tienen que hacer unos análisis de prospectiva poblacional muy importantes para que podamos saber más o menos cómo se van acomodando las cosas y qué tendríamos que estar haciendo para regular las necesidades como salud, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la violencia, la equidad de género, sistemas de atención sanitaria, en fin, muchos temas que los han puesto justamente sobre la mesa para que podamos hoy conocer y saber de qué se trata y cuáles son las preocupaciones más importantes que habrá que atender para pensar en un futuro inmediato. A través del COESPO aquí en Querétaro, que es justamente este Consejo Estatal de Población en Querétaro, que encabeza mi amigo el abogado también Juan Carlos Oseguera Mendoza, que además agradezco y está aquí en esta mesa de trabajo, pues hablar de estos datos, de estos números, obliga necesariamente a que vayamos apuntando cómo andamos en Querétaro. Mi querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Aurelio, muy buenos días, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por aceptar esta conversación para nuestros amigos de Radar News en esta primera emisión. Y bueno, habría que ir entendiendo cuál es la importancia que tiene hoy por hoy COESPO dentro de la estructura de la administración pública estatal, que sirve, que dota, que genera información muy importante para el Estado, para los municipios y también incluso a nivel nacional, mi querido Juan Carlos. Así es. Fíjate que el día de ayer precisamente fue el Día Mundial de la Población, día 11 de julio, y pues bueno, el Consejo Estatal de Población hizo un breviario demográfico con datos del censo 2020. Sí. Entonces, y este breviario demográfico concentra información desde los años de 1990 hasta 2020. Esto con la idea de tener una imagen, una fotografía de cómo nos encontramos en este momento y pues poder concentrar algunos de los temas demográficos que pues impactan en la sociedad, ¿no? Sin duda alguna, y que obviamente también tenemos que tomar en cuenta el día de hoy, mi querido Juan Carlos, ¿no? Así es, estimado Aurelio. Pues este breviario demográfico lo pueden encontrar en nuestras páginas de redes sociales, en nuestra página del Consejo Estatal de Población, y es un breviario demográfico que consta de 270 páginas. En este está incluido pues obviamente pues la población, proyecciones demográficas, la estructura de la población, en fin, bastantes elementos que nos describen. Y podemos hacer un análisis hacia atrás. Uno por uno. Y de lo que obviamente significa el día de hoy. Así y de es. Lo que podría ser hacia los próximos años, al menos, Juan Carlos, en Querétaro. Sí, porque a ver, una fuente oficial es el INEGI, que ya nos dijo que para 2020 la población del estado de Querétaro son 2.368.467 habitantes. Sí, sí. Y este número va a ser oficial de aquí a que haya otra intercensal o hasta que haya otro censo. Este va a ser el número oficial. Sin embargo, nosotros como fuente del INEGI, o sea, ellos son fuente de nosotros y nosotros somos fuente de ellos a su vez. Sí. Hicimos proyecciones. En el 2018 hicimos unas proyecciones del 2016 hasta el 2050. Sí. Y por ejemplo, para el 2050 nosotros tenemos proyectada una población estimada de 3.133.000 habitantes. Es decir, si lo comparamos con los números de ahorita, se sumarían cerca de 800.000 personas en los próximos 29 años a esta población. Y que muchos consideran incluso que es una cifra conservadora. Es conservadora. Fíjate que aquí nosotros en nuestras predicciones para el 2020 sí, teníamos una población estimada de 2.279.000 habitantes y pues bueno, con el número que nos dio de 2.368.000 nos dio una diferencia de casi 88.000 en el número hacia arriba. Y pues bueno, para eso son las proyecciones, nada más para tener una claridad de cuáles son las estimaciones. A final de este año serán otras proyecciones. Otras mediciones, sí, otras proyecciones. ¿Por qué? Porque ya hay una información nueva del censo y con eso se conciliará tanto del 2020 y 2021 para atrás
y del 2021 para adelante. ¿Cómo se hace ese registro para que la gente sepa que nos están contabilizando? Tú hablabas la base, la fuente pues es el INEGI, pero de repente hay mucha gente que vive en Querétaro, incluso tú tienes un dato que parece muy importante de cuántas personas llegan diariamente a vivir a Querétaro y que de repente no están o no aparecen en esos registros, o sí aparecen. Pues los registros se arrojan hasta cada encuesta intercensal o cada encuesta censal, o cada censo más bien, cada 10 años. Y contra eso lo vamos calculando. Y bueno, pues son estudios que hacemos, o bueno, que hace el Consejo Nacional de Población y los consejos estatales de población con estudiosos de las facultades de ciencias sociales o la escuela libre, otras escuelas sociales en la Ciudad de México. Y pues bueno, son estudiosos que hacen estas proyecciones y se tardan un ratito en Sin duda alguna. ¿Cuál es la tasa de población? ¿A qué nivel crece Querétaro? ¿Podemos decirlo? Sí, mira, del 2015 al 2020 crecimos en un 3% anual. Y bueno, si continuamos así, en menos de 23 años estaríamos duplicando la población. Uh-huh. Pero no es el caso, porque el número de nacimientos por madre viene disminuyendo en ese sentido, ¿no? Viene disminuyendo a nivel nacional también, ¿no? A nivel nacional también. A nivel nacional. También. Pero, por ejemplo, hablábamos... Dime. Me decías, nosotros con las proyecciones que tenemos, por ejemplo, tenemos tres situaciones que son específicamente principales para todo lo que es el fenómeno demográfico, que son los nacimientos, defunciones y la migración. Uh-huh. Hay más, pero estos son los tres principales. Y, por ejemplo, nuestro crecimiento natural nos lo da la diferencia entre nacimientos y defunciones, y nuestro crecimiento social es todas las personas que decíamos hace rato que pues llegan y que se van, ¿no? Sí, claro. Nuestro crecimiento nuestro crecimiento natural para 2021 se está proyectando en 26.997 personas. Uh-huh. Es decir, nacimientos menos defunciones. Y un crecimiento social de cerca de 12.556. 12.556. Entonces, si hacemos un número dividido entre los 365 días del año, pues nos da cerca de 34.4 personas para la cuestión migración y arriba de 76 personas en el número de nacimientos, que son lo que estaríamos pensando, por lo menos en promedio, ocurren en Querétaro al año. En promedio al día. Sí, en promedio al día. En promedio al año, nacimientos solamente tenemos 39,000 contra 12,000 defunciones. Sí, claro. Pero haces esa operación, esa suma que ya te decías y sacas ahí un promedio por día, ¿no? Sacamos un promedio por día, serían más o menos 2-1. 2-1. Y hablabas del tema de la migración, que también me parece un tema importante, de mucha gente que llega a vivir a Querétaro, que viene de otras partes, incluso no solamente del país, sino a nivel internacional. ¿Tiene ese dato? Sí, Juan Carlos. Ahorita te voy a dar un dato preciso, pero por lo pronto te voy diciendo que en 1990 8 de cada 10 queretanos nacieron en Querétaro, y 2 de cada 10 nacieron en otro estado de la República o en otro país. Para 2020, 7 de cada 10 fuimos nacidos aquí en Querétaro, y 3 de cada 10 en otras. Se ha invertido. Sí. Se ha invertido, eso es interesante. Pues más bien el crecimiento poblacional nos lo está dando ahorita básicamente los nacimientos. Sí, claro. De gente que ya ha nacido en Querétaro, que sea hijo de padres que vienen de otros estados o de otros países, ya hay el registro justamente de los que están haciendo queretanos. Así es, y por ejemplo, en 1990... 179.214 habitantes habían nacido en otra entidad federativa. Por ejemplo, Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México. Para 2020, 686.545 personas que no habían nacido en nuestra entidad. Es decir, casi cuatro veces de 1990 a 2020. Sí. Pero insisto, aquí el crecimiento poblacional nos lo sigue dando. Caray, qué temas. Los nacimientos. Ahora, hablando de los estratos sociales, los grupos sociales, por ejemplo, jóvenes han aumentado, van a aumentar, van a disminuir, personas mayores de 60 años también, va a cambiarse, pareciera, en los próximos años, esta relación, esta proporción poblacional, Juan Carlos. Sí, fíjate que teníamos precisamente una población más
en la estructura de la población, de 0 a 15 años teníamos para 1990 cerca de 39% de la población. Sí. Tenía menos de 15 años. Para 29% eran jóvenes y 25% adultos y 6% adultos mayores. 6% adultos mayores. Eso fue, eso fue en 1990. Ajá. Checamos ahora en 2020 y el porcentaje de los niños decrece de 38 a 25%. Sí. El de los jóvenes decrece un poquito de 29 a 24. A 24. Y en tanto adultos de 25 a 37%, aumenta, casi 38. Aumenta. Y adultos mayores a 12.02%. Aumenta también casi el doble. Pero si te fijas, ahorita estamos mitad y mitad. O sea, mitad niños y jóvenes y mitad adultos y adultos mayores. ¿Esta proyección es al 2030? Esta es 2020. 2020, perdón. ¿Tienes proyección al 2030? No. Sí, claro, hasta el 2050. Oye, nada más, y lo podemos hacer en esa misma proporción, por ejemplo, de niños. Lo tiene, no sé, es que está aquí sacando sus carpetas y sus tarjetas y cosas. Son demasiados números. Sí, muchos números, pero que es interesante y que además debo decir, esta información es fundamental para la definición de las políticas públicas, Juan Carlos. Sí, para la toma de decisiones tanto de gobierno como de las personas que vienen o de nosotros que vivimos aquí también. Bueno, vimos 2020, 2030, ¿tienes proyección? A ver. No tengo la proyección ahorita del dato de los jóvenes, tengo la población en general, pero mira, para 2030 tenemos una proyección de 2.646.299 habitantes. Ok. De los cuales 1.304.000 serían hombres y 1.341.000 serían mujeres. Por ejemplo, para 2030 prevemos 37.730 nacimientos, 15.577 funciones. Sí. La migración o el crecimiento social. Aumentaron ahí las defunciones, estarían aumentando las defunciones. Las defunciones. Sí, ok. El crecimiento social para 2030 nosotros tendríamos 10.748, 2.000 menos de los que estamos hablando. Para el 2030. Yo revisaba los datos a nivel internacional que da a conocer justamente la ONU, ¿no? La ONU, y hablaba, para en el 2011 la población mundial alcanzó un total más o menos de 7.000 millones de habitantes en el mundo, de personas, ¿no? Y se prevé también que aumente a los 8.500 millones para el 2030. Así es. Y luego 9.700 millones en el 2050, y hace ratito lo comentábamos también, Juan Carlos, 10.900 millones para el año 2100, que será pues literalmente casi el doble de la población que tenemos ahorita en el mundo. ¿Y qué vamos a hacer con el agua? ¿Y qué vamos a hacer con la tierra? ¿Y qué vamos a hacer con los caminos? Y lo que obviamente significa y representa la estructura, ¿no?, de las políticas públicas, que también se tiene que afinar con estos datos, con esos números que ustedes tienen, mi querido Juan Carlos. Así es, Aurelio. Pues bueno, son ahorita datos oficiales, uno como el otro. Uno es el censo y la otra son las proyecciones. Y pues bueno, las proyecciones tendrán pues su modificación. Y la intención de las proyecciones es prever a futuro, a mediano y largo plazo, pues todas las cuestiones de vivienda, transporte, agua, movilidad, salud, educación. Qué interesante. Si alguien quiere consultar esta información, está disponible, es gratuita, tiene algún costo. ¿Cómo se le hace, mi querido Juan Carlos? Es un documento digital que es gratuito y abierto a todo público, y está en las páginas del Consejo Estatal de Población, al igual que en redes. Sí. Y la liga directa es https://isu.com/docs/breviario 2021. 2021. La página de Gobierno Estado debe llevarte, ¿no? Sí, ese caminito para que podamos. O Coespocro, y exacto, ahí puede usted tener esos datos, esta información para los analistas, para los especialistas, para quienes de alguna manera pueden hacer estimaciones de este crecimiento poblacional. Pues son datos importantísimos, porque además, como bien lo decía Juan Carlos Oseguera Mendoza, son datos oficiales del Gobierno del Estado que se proyectan incluso también a nivel nacional y contribuyen a esta base de datos para saber cómo están las cosas en nuestro país. Pues enhorabuena. ¿Algún número telefónico donde la gente también se pueda poner en contacto y pueda conocer más detalles, si es que es posible, mi querido Juan Carlos? 442-240-1361. 442-240-1361 para que se pongan en contacto con nuestros amigos de este Consejo Estatal de Población, que obviamente pues es una instancia que pues refiere justamente esta información que sin duda alguna
alguna es importante desde el punto de vista sociodemográfico para saber lo que hacemos, lo que somos, a dónde vamos a llegar en el Querétaro de los próximos 10, 20, 30 años, porque hay proyecciones que resultan muy importantes justamente para que podamos saber hacia dónde va caminando Querétaro. Gracias como siempre, Juan Carlos, que tengas buen día. Aurelio, muchas gracias, buen día. Gracias por estar con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Felicidades y enhorabuena por el Día del Abogado. Gracias. Igualmente, muy amable, muchas gracias. Son las 8:05, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Gracias por seguir con nosotros. Nuestros números telefónicos 442-592-1075 para que se ponga en contacto con nosotros. La pausa y volvemos. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7.